El día de hoy estaré contigo dándote una breve reseña de lo que es el pop art y sus principales exponentes. El pop art es un movimiento artístico que se inició en la década de los años 50, primero en Inglaterra y posteriormente en Estados Unidos. Fue una reacción artística que se oponía al expresionismo abstracto, que era la corriente dominante en ese momento. Podríamos decir que el expresionismo abstracto versus el pop art. Art es una corriente que realza aspectos de la cotidianidad en la que se vive, haciéndolos parte integrantes y constantes dentro de sus obras, aspectos tales como personajes del espectáculo o la política, que en su momento entraban dentro de la cotidianidad de la gente, así como objetos simples, comunes como latas, botellas o empaques de algún producto afamado o difundido ampliamente, que pertenecía a la cultura popular, y el uso constante de la publicidad y los cómics, así como diversos objetos de inspiración basados en la cultura urbana y popular. Las características del pop art fueron la oposición a los movimientos precedentes, el lenguaje figurativo, uso expresivo del collage, frecuente uso del erotismo y del desnudo, uso de la publicidad y objetos cotidianos en las obras, inspiración de personajes famosos. Oposición de los movimientos precedentes. Este movimiento artístico se opone a muchos aspectos de los movimientos imperantes durante la primera mitad del siglo XX, como al expresionismo abstracto y algunas corrientes del modernismo. Lenguaje figurativo. Una de las características más notorias es el uso del lenguaje figurativo, en especial mediante el uso de temas en donde se refleje la sociedad del consumo. Uso excesivo del collage. Es muy frecuente el uso del collage dentro de las obras de esta corriente, usando para ello comúnmente recortes de revistas, periódicos, libros, fotografías, diversas propagandas, entre muchos otros. Frecuente uso del erotismo y el desnudo. Es frecuente encontrar en las obras de esta corriente el uso de desnudos o de escenas eróticas, revueltas o escondidas entre la multiplicidad de imágenes, entre las que sobresalen carteles, folletos o fotografías de propagandas y anuncios publicitarios, siendo frecuente la inducción de la palabra pop entre ellas. Uso de publicidad y objetos cotidianos en las obras. Es frecuente tanto en la pintura como en la fotografía y escultura la exposición de carteles o anuncios publicitarios como expresión del arte de la cotidianidad urbana en que se vivía. Inspiración en personajes famosos. Otra de las fuentes de inspiración que explotó esta corriente fue el uso de la imagen de personajes famosos del momento. Personajes como Marilyn Monroe, John F. Kennedy, Mao Zedong y más recientemente Michael Jackson. Los principales precursores de esta tendencia fueron Roy Fox Lichtenstein, Richard Hamilton, Andy Warhol. El día de hoy estaré contigo dándote una breve reseña de lo que es el pop art y sus principales exponentes. El pop art es un movimiento artístico que se inició en la década de los años 50, primero en Inglaterra y posteriormente en Estados Unidos. Fue una reacción artística que se oponía al expresionismo abstracto, que era la corriente dominante en ese momento. Podríamos decir que el expresionismo abstracto versus el pop art. Art es una corriente que realza aspectos de la cotidianidad en la que se vive, haciéndolos parte integrantes y constantes dentro de sus obras, aspectos tales como personajes del espectáculo o la política, que en su momento entraban dentro de la cotidianidad de la gente, así como objetos simples, comunes como latas, botellas o empaques de algún producto afamado o difundido ampliamente, que pertenecía a la cultura popular, y el uso constante de la publicidad y los cómics, así como diversos objetos de inspiración basados en la cultura urbana y popular. Las características del pop art fueron la oposición a los movimientos precedentes, el lenguaje figurativo, uso expresivo del collage, frecuente uso del erotismo y del desnudo, uso de la publicidad y objetos cotidianos en las obras, inspiración de personajes famosos. Oposición de los movimientos precedentes. Este movimiento artístico se opone a muchos aspectos de los movimientos imperantes durante la primera mitad del siglo XX,
como al expresionismo abstracto y algunas corrientes del modernismo. Lenguaje figurativo. Una de las características más notorias es el uso del lenguaje figurativo, en especial mediante el uso de temas en donde se refleje la sociedad del consumo. Uso excesivo del collage. Es muy frecuente el uso del collage dentro de las obras de esta corriente, usando para ello comúnmente recortes de revistas, periódicos, libros, fotografías, diversas propagandas, entre muchos otros. Frecuente uso del erotismo y el desnudo. Es frecuente encontrar en las obras de esta corriente el uso de desnudos o de escenas eróticas, revueltas o escondidas entre la multiplicidad de imágenes, entre las que sobresalen carteles, folletos o fotografías de propagandas y anuncios publicitarios, siendo frecuente la inducción de la palabra pop entre ellas. Uso de publicidad y objetos cotidianos en las obras. Es frecuente tanto en la pintura como en la fotografía y escultura la exposición de carteles o anuncios publicitarios como expresión del arte de la cotidianidad urbana en que se vivía. Inspiración en personajes famosos. Otra de las fuentes de inspiración que explotó esta corriente fue el uso de la imagen de personajes famosos del momento. Personajes como Marilyn Monroe, John F. Kennedy, Mao Zedong y más recientemente Michael Jackson. Los principales precursores de esta tendencia fueron Roy Fox Lichtenstein, Richard Hamilton. El día de hoy estaré contigo dándote una breve reseña de lo que es el pop art y sus principales exponentes. El pop art es un movimiento artístico que se inició en la década de los años 50, primero en Inglaterra y posteriormente en Estados Unidos. Fue una reacción artística que se oponía al expresionismo abstracto, que era la corriente dominante en ese momento. Podríamos decir que el expresionismo abstracto versus el pop art. Art es una corriente que realza aspectos de la cotidianidad en la que se vive, haciéndolos parte integrantes y constantes dentro de sus obras, aspectos tales como personajes del espectáculo o la política, que en su momento entraban dentro de la cotidianidad de la gente, así como objetos simples, comunes como latas, botellas o empaques de algún producto afamado o difundido ampliamente, que pertenecía a la cultura popular, y el uso constante de la publicidad y los cómics, así como diversos objetos de inspiración basados en la cultura urbana y popular. Las características del pop art fueron la oposición a los movimientos precedentes, el lenguaje figurativo, uso expresivo del collage, frecuente uso del erotismo y del desnudo, uso de la publicidad y objetos cotidianos